De hecho, había modificado exactamente. Una compañía aérea desea analizar la información de los tickets vendidos a sus clientes. La empresa cuenta con 1.200 servicios de vuelo diferentes en adelante denominados vuelos. De cada ticket se conoce el código de vuelo entre 1 y 1.200, DNI del cliente, país de origen, país de destino y valor del ticket. La información de los tickets se dispone en una estructura de datos adecuada y se encuentra ordenada por DNI del cliente. Un cliente puede haber comprado más de un ticket en distintos vuelos. Realizar un programa que procese la información de los tickets y calcule cantidad de vuelos dentro de un mismo país que haya tenido más de 50 pasajeros. DNI del cliente que más dinero gastó en tickets. Cantidad de clientes cuyo DNI terminen en 0 o en 5. Perfecto. De hecho, yo creo que ese ya lo tengo, solamente lo tengo que reacomodar. Acá había uno que el original que había hecho fue eso, pero a uno de los chicos que me habló por privado le dije que era casi lo mismo, pero eran cambiados, por ejemplo. Era 1.200, ahora acomodo un poco y ya explico el ejercicio completo. Esto, por ejemplo, lo tendría que haber hecho. 50. Esto sí lo tenía definido en una constante. Este es 0. Dígito de 5. Bien. Lo primero que voy a hacer es una constante límite límite 1.200. Bien, entonces esa. Para cambiarlo solamente una vez. Bien. Entonces arrancamos con la estructura de datos que necesitamos, ¿sí? En este caso, lo primero que arranqué haciendo fue, ahí lo acomodo, traté de hacer código con los nombres bastante más descriptivos, así queda como de documentación también, por si hay que volver a leerlo. Pero nada, bueno, arranquemos por la primera etapa, por la primera parte. Sabemos que tenemos información de tickets, ¿sí? Con código de 1 a 1.200. Entonces, lo primero que hacemos es, hacemos el subrango para ese tipo de código. Siempre le pongo la palabra T adelante para definir que es un tipo que estoy definiendo, ¿sí? Entonces, es un tipo, código de vuelo de 1 a 1.200. Después lo que hago es creo el registro del ticket en sí, ¿sí? El tipo ticket que tiene el código de vuelo, como nos dice, DNI del cliente, país de origen, país de destino, como lo ven acá, país de origen, país de destino, y el valor. A mí particularmente me gusta siempre declararlo de esa forma en las listas, independientemente ahora tiene más sentido de que tengas, en este caso, 5 campos, el registro del dato que se va a guardar. Pero si es, por ejemplo, si fuese solamente un string, por ejemplo, solamente el país de origen, yo siempre, un string siempre trato de mantenerlo como si fuese un dato, porque después el mismo código, la misma declaración del registro para el dato de la lista me puede servir, ¿sí? Para reutilizar un poco el código.
Como comentario eso, ¿sí? Después lo que hago es defino el tipo lista, que es un puntero al tipo nodo del ticket, y el tipo nodo del ticket tiene el dato siguiente, y el siguiente, ¿sí? Hasta acá es declaración de listas, ¿sí? Después no hay nada raro, sobre todo en este ejercicio, ¿sí? Por ahí hubo otro ejercicio que era un poco más complejo, o era un poco más largo el tema de declarar los tipos, pero hasta ahora es esto, ¿sí? La declaración de tipos. Después hay un punto que por lo menos yo lo pensé de esa forma, ¿sí? Que es el primer punto que dice cantidad de vuelos dentro de un mismo país que haya tenido más de 50 pasajeros. La información está ordenada por DNI, ¿sí? Por ende, esto es un corte de control, lo vamos a ver más adelante, que vamos a ir, una vez que arrancamos con un DNI, ¿sí? Ese DNI va a ir repitiéndose por cada uno de los los vuelos, digamos, de los tickets que tengamos. Por ende, yo lo que voy haciendo es, por cada uno de ellos, voy acumulando el tipo de vuelo para saber, cada vez que aparece un DNI nuevo, voy sumándolo y después yo puedo saber de esos 1200, cuál de ellos tuvo más de 50 pasajeros y con un destino al mismo país. Ahora lo vamos a ver. Pero ese vector contador que se definió acá es para mantener eso. De hecho, es un vector contador de vuelos, como dice acá, es un array donde tiene como rango el tipo que definimos acá, que es de 1 a 1200 en este caso. Aplica lo mismo para el ejercicio, que había uno que era 400, me parece. Aplica lo mismo. Y como es un vector contador, es de tipo integer, ¿sí? Después, cosas que por ahí yo no llegué a terminarlo, que es el tema de leer el ticket, ¿sí? Porque como la información supuestamente no, la información venía cargada por enunciado, porque dice que se dispone de esa información, por eso es que la carga no se realiza, pero sin embargo lo puse igual acá como proceso que deberían estar, ¿sí? El tema de leer el ticket, que seguramente la carga del ticket lo va a usar. Después también cargar la lista, ¿sí? Que también se dispone. Y después lo que hice acá fue el obtener vuelos al mismo país, lo que decía que usamos el vector que habíamos dicho. Pero primero vamos al programa principal. Yo había mandado este ejercicio con unos chicos, lo había discutido con unos chicos, y me había dicho que está muy cargado el programa principal. A mí particularmente no me gustan los programas principales que solamente llaman procesos, y me queda que el programa principal sea una llamada de 4 líneas. Por ende, la lógica del recorrido principal para cuando se realiza esto, la lógica de esto, la lógica central lo hice en el programa principal, tranquilamente se puede, si le gusta, a la gente que le gusta modularizarlo, lo agarra y se lo lleva a un módulo, no hay problema con eso, y lo que hago es las funciones o los procedimientos un poco más atómicos, digamos, y los voy llevando a procesos, ¿sí? Acá lo que decía el vuelo mínimo, ¿sí? Al mismo país, perdón, ¿sí? Obtiene el vector contador y lo que hace es por cada índice, si el índice es mayor a 50, de esos 1200 cuenta cuántos superaron los 50, va sumando y retorna esa cantidad, ¿sí? Es bastante simple, ¿sí? Un for de 1 al límite, 1200 en este caso, donde ya en este punto nuestro vector contador ya está cargado. Lo único que estamos haciendo es procesar ese vector obteniendo, o en este caso sumando, aquellos en los que
cada celda haya sido mayor a 50. Después tenemos el inicializar vector contador, como cualquier variable de tipo contador se tiene que inicializar. Por esa razón es que, pero como este es un vector y usamos un procedimiento para inicializarlo. Entonces lo pongo todo en 0. Después el tema de validar el DNI, lo que hice fue desarmarlo, ¿sí? Después al final, cuando terminemos, hacemos algunas dudas si es que tienen con respecto a desarmar un dígito. Pero básicamente es un integer y mientras el número sea diferente a 0, lo que hago es voy sacando el dígito haciendo el mod, ¿sí? El mod te devuelve el resto y después actualizando el número con div y esto hasta que sea DNI sea diferente a 0, sabemos que cuando sea 0 es porque ya nos quedó el último dígito, y entonces una vez que nos quedamos con el último dígito, pregunto si ese dígito es un 0 o un 5, como nos dice acá, ¿sí? Si es un 0 o un 5, y lo valido. Yo por lo general esto lo hago así. Perdón, justo me puse a estornudar, ¿sí? Esto también hay algunos que yo sé que lo han hecho así, validar DNI, dos puntos igual, y directamente la condición lo pone acá, ¿sí? Esto, si cumple, esto siempre, acá el if, ¿qué espera? Un booleano, y lo mismo, acá lo que hace es se le asigna el booleano, 2 segundos voy a sacar esto, se le asigna el resultado del booleano, pero acá lo hice a propósito así para que quede más claro y explícito qué estamos haciendo, sino validando y enviando la información a través de la asignación al nombre, ¿sí? Nada, después lo que hice es la lista original, la lista auxiliar, porque como vamos a trabajar en el programa principal, yo tengo la lista original y siempre salvo la información de la lista original para hacer los recorridos. Por ejemplo, un punto a tener en cuenta es que si este recorrido principal la hacemos en un proceso, no hace falta porque alcanza mandando la lista por valor y ya cualquier modificación que hagamos adentro de la lista queda salvado cuando termine el proceso. Pero en este caso, como es en el mismo programa principal, tengo una lista auxiliar para guardar el valor. Perdón. Entonces, como cualquier lista, lo inicializamos en nil. Acá cargamos, se dispone la información. Ahí estamos, se dispone la información. Acá lo que hago es, salvo esa información, lo que le decía, lista auxiliar, lo único que hago es que apunte a lista. Yo después, a partir de acá, siempre trabajo con esta lista auxiliar. Después lo que hago es inicializo el vector contador y acá lo que tengo son variables auxiliares para ir acomodando. Por ejemplo, los que son contadores o acumuladores los inicializo en 0 y los que se van a usar para calcular los máximos los inicializo en negativo, ¿sí? Entonces tenemos, y acá tenemos el recorrido principal. Acá en el recorrido principal tenemos casi toda la lógica de
que nos pide. Después, claramente, lo que vamos acomodando, acumulando u obteniendo la información y posteriormente la información, ¿cómo sería? El reporte de esa información, ¿sí? Entonces, arranquemos por acá. Lo primero que hago es, si la lista es distinto de NIL, ¿sí? Claramente, para saber si por lo menos hay un nodo. Una vez que entramos acá, sabemos que por lo menos disponemos de un nodo. Y lo primero que hago es lo mismo. Como acá la información está guardada por DNI y dice que está ordenada por DNI, quiere decir que vamos a tener el DNI 1, por ejemplo, repetidas siempre uno atrás de otro. Sabemos que cambió a otro cliente cuando el DNI pasa a ser distinto, ¿sí? Entonces, para poder manejar de esa forma, lo primero que hago es guardo el DNI auxiliar con el primer dato, ¿sí? Y lo que hago es, como a nosotros nos dice, ¿sí? El DNI del cliente que más dinero gastó en tickets, entonces sabemos que cuando agarramos el primer DNI, tenemos que inicializar esta variable en cero, ¿sí? Que es un contador por cada cliente. Sabemos acá nosotros que internamente es cada cliente vamos a estar procesándolo, ¿sí? Después, lo primero que hago es, sí, la lista auxiliar distinto a NIR, siempre el while, cuando es corte de control con listas, lo mismo que con vectores, siempre esta condición de arriba que va haciendo, que lleva el control sobre la lista, también se tiene que poner internamente. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando estemos procesando ese mismo DNI nos quedemos en la lista con NIL. Por ende, hay que volver a evaluar siempre, 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 ¿sí? 2 segundos, a ver si... Gracias, Teresa. Bien. Después, acá lo que hago es simplemente esto. Esta lista auxiliar vuelve a validar que esta condición se siga manteniendo todo el tiempo. Y acá lo que hago es pregunto de que el DNI siga siendo el mismo, ¿sí? Con el DNI auxiliar. Entonces, obviamente, la primera vez, esto va a ser, si ya entró hasta acá, la primera vez va a entrar acá, sí o sí. ¿Por qué? Porque acá ya sabemos que esto una vez se validó. Y acá sabemos que le está haciendo una asignación, por ende, esta igualdad que se consulta acá también es verdadera y sí o sí va a entrar. Y acá lo que empezamos a hacer entonces es el gasto del ticket, usamos gasto en ticket, más le vamos guardando, digamos, el valor del ticket, ¿sí? Vamos acumulando por ese DNI, vamos acumulando el gasto. Después, lo que estoy haciendo yo acá es para el primer punto, que cantidad de vuelos de un mismo país que haya tenido más de 50 pasajeros. Entonces, acá, ¿cómo me doy cuenta yo que es dentro de un mismo país cuando el país de origen y el país de destino son iguales? Entonces, si la lista que apunta al dato punto país de origen es igual al país destino, lo que hago es voy acumulando, porque acá nos dice cantidad de vuelos de un mismo país que hayan tenido más de 50 pasajeros. Entonces ya sabemos que este es el que cumple, que es el mismo país. Entonces cuando es el mismo país, lo que hago es el vector, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos el vector contador. Esto está de más acá, el vector contador. El vector contador tiene un índice de 1, vamos a repasar acá, tiene un índice que es de 1 a 1200, ¿sí? Y nosotros también tenemos un código de vuelo que tiene un nivel. Entonces quiere decir que podemos usar el código de vuelo, en este caso, como índice de ese vector contador. Acá lo único que está haciendo, me parece largo, pero lo único que está haciendo está accediendo a ese código, que me lo da el código de vuelo, y voy acumulando ahí, estoy haciendo el +1, ¿sí? Por cada uno de esos códigos voy acumulando 1, 1, 1. ¿Hasta qué? Hasta que la idea es encontrar... la idea, ¿dónde está? Ajá. La idea es encontrar que
cantidad de vuelos dentro de un mismo avión que hayan tenido más de 50 pasajeros, ¿sí? Esto, ahora me entró la duda de si esto lo hacemos por DNI, deberíamos probarlo acá, puede ser que no vaya acá y vaya a la misma altura de esto, porque lo haces una sola vez por cada cliente, porque no aclara el enunciado. Yo esto lo consultaría, por ejemplo, en el enunciado. No sé si alguien lo consultó, pero acá no aclara si para el mismo pasajero se puede contar para tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque si el DNI 1 fue de Mendoza a Córdoba 20 veces, yo no sé si ese DNI lo contamos una sola vez o si lo contamos 20 veces, ¿sí? La única diferencia entre eso, como no estuve en el parcial, no sé si alguno lo consultó. Para mi punto quedó ambiguo, ¿sí? O sea, yo no me quedó muy claro, por ende yo decidí, a riesgo mío claramente, si estuviese en un parcial, de que proceso los 20, si el DNI 1 me vino 20 veces, lo proceso 20 veces y lo voy contando. Si consulto y me aclaran de que no va, lo que se debería hacer es esto, se mete acá. O sea, el primer vuelo lo consultamos, pero por ahí, pues como tiene muchos vuelos, para mí va adentro. ¿Por qué? Porque puede ser que en el primero, ¿sí? Como no aclaró, pero bueno, tiene el sentido también que si en el primero no fue de Mendoza a Córdoba, no cumple. De Mendoza a Córdoba, en ese caso el país de origen sería Argentina, entonces no cumple, pero capaz que en otro sí. Por eso me pareció que va adentro del corte con más de adentro, ¿sí? Aclaro eso por si alguien lo piensa diferente, no me parecería extraño porque en el enunciado no queda muy explícito eso, ¿sí? Pero independientemente de eso, lo que acá estamos haciendo es eso, estamos por cada uno de esos vuelos que cumple que país de origen y destino son iguales, vamos acumulando. Y acá lo que nos queda, no sé si lo borré, acá está, no, perdón, está acá. Este if tiene solamente esta entrada y la siguiente línea es el tema de pasar al siguiente nodo, que es lista auxiliar, dos puntos igual a lista auxiliar que apunta al siguiente. Nos vamos a moviendo, vamos a salir de este while principal por dos razones. O porque la lista ya es el último y terminó, o si cambió el DNI actual. Pasamos del DNI 1 al DNI 2, por ejemplo. Son las dos condiciones. Una vez que salimos de ahí, lo que hacemos es, sí, el validar DNI lo hacemos una sola vez, porque sabemos que acá siempre va a ser el mismo DNI. Entonces acá lo que hacemos es validamos el DNI auxiliar, el anterior, lo validamos, ¿sí? Y lo que hacemos es, si cumple con esa condición, y vamos acumulando, que es el contador en terminación de I más 1, ¿sí? Y después lo que hago acá es el tema del gasto, ¿sí? Si el gasto en ticket es mayor al máximo, porque nos pide mantener el DNI que más dinero gastó en tickets. O sea que nos pide calcular máximo. Ya lo hemos hecho un montón de veces en las clases, ¿sí? Obviamente, cualquier cosa me consultan sobre ese punto. Pero acá lo único que hace es, si el gasto que fui acumulando acá es mayor al máximo que voy manteniendo, la primera vez claramente va a ser así, porque arrancó con negativo y acá esto directamente se inicializa en 0, por ende ya la primera vez, por más que no haya entrado acá, va a cumplir esto, ¿sí? Y acá lo que hacemos es actualizamos esa información, ¿sí? Guardamos el DNI máximo y actualizamos el máximo que se fue acumulando. Y después volvemos acá. Termina esto, volvemos acá. Si la lista no terminó, si salió porque cambió el DNI, si salió por esta condición, va a hacer todo esto y va a volver acá. Y ahí ya lo que va a hacer, si el DNI es 2, ahora DNI auxiliar va a ser 2, el gasto en ticket lo vuelve a poner en 0. Si volvió acá, claramente en este while va a entrar, porque la lista no es nil,
y la lista auxiliar acaba de hacer la asignación, por ende también va a ser igual. Y lo mismo, empieza a acumular el valor del ticket, y lo mismo, pregunta si el país de origen y el país de destino son iguales, y va acumulando el vector contador, como ya lo venimos viendo. Y posterior a eso, la lista se va moviendo también. Lo mismo, DNI, validar, y calcula el máximo en cuanto a gastos para procesar. Por eso decía, esta parte, por ejemplo, tranquilamente puede ir, se puede modularizar mejor, ¿sí? Por ejemplo, en un recorre lista, habría que ver nada más cómo hacemos. Tendríamos que pasar por ejemplo, el DNI máximo, deberíamos pasarlo por referencia para que se vuelva actualizado. Pero nada, eso es cuestión de cómo uno diseña su programa principal, nada más. Después lo que asegura es que terminó todo el recorrido y nuestro vector contador quedó cargado. Lo que hacemos es mandamos ese vector contador ¿para qué? Para obtener los vuelos al mismo país que cumplan con la condición de que hayan tenido más de 50 pasajeros, porque fuimos contando los pasajeros que tuvo ese vuelo, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿sí? Inicializar el vector, lo que dice la búsqueda, recorre de 1 a 1200 en este caso, y cada vez que haya alguna celda que tenga más de 50, lo va contando y retorna ese valor. Si hubo, no sé, 2 tipos de vuelos, el vuelo 17 y el 19, que tuvieron 60 vuelos a países, retornaría en ese caso el valor 2, porque encontró el 17 y el 68 que haya encontrado, por ejemplo. Y después acá el tema del reporte. En el reporte informamos los 3 puntos que nos piden. La cantidad de vuelos al mismo país de origen es lo que dijimos. El DNI del cliente que más dinero gastó es el máximo que fuimos acumulando. Y la cantidad de clientes de cuyo... Sí. No, Alison preguntó acá en el chat, dice, ¿la lista auxiliar es lo mismo si lo pongo en los parámetros del procedure? Claro, si la lista auxiliar... por eso yo usé la lista auxiliar para no pisar... porque siempre me imagino que los programas son una partecita de un programa más grande, ¿sí? Entonces... yo siempre salvo la lista original, que es la estructura de datos que mantiene mi información, pero sí, ese procedimiento lo pasan, deberían pasar o la lista auxiliar o la lista original, pero lo bueno de eso es que si dentro del proceso ustedes lo pasan por valor, tranquilamente pueden trabajar sobre la misma lista. Pero si llegaran a pasar en el procedure esa lista original, digamos, que es la lista, por referencia deberíamos incorporar el tema de la lista auxiliar siempre. ¿Por qué? Porque si llegamos a movernos sobre la misma lista, cuando terminamos de recorrer esa lista nos queda en nil y se perdieron todas las otras informaciones que disponíamos anteriormente. Por eso, se puede usar... si se manda la lista auxiliar en el procedure, si se manda la lista auxiliar se puede pasar tanto por valor o por referencia. Pero si se envía la lista original al procedure, habría que tener en cuenta de si se pasa por referencia o si se pasa por valor, porque no es lo mismo en el resultado final si siempre se trabaja con la misma lista. Yo, para no entrar en esa disyuntiva de cómo lo paso, siempre trabajo con una lista auxiliar y ya con eso me aseguro de que siempre es una copia y que la lista original se quedó salvado siempre. Es una tranquilidad en todo un programa por el costo de una sola variable. Hay gente que quiere economizar con variables y no quiere tener muchas variables, y bueno, se entiende también, son mañas que uno va también adquiriendo a la hora de programar. Yo creo que en cualquiera de los casos es válido eso, siempre y cuando de que cada cosa tenemos que tener en cuenta otras condiciones, por ejemplo, y si los tenemos salvados no hay problema. Yo para simplificar un poco más,
lo hice de esa forma, ¿sí? Fue una decisión en el momento de dominio, digamos, que tomé y lo fui haciendo. Acá, por ejemplo, esto podíamos hacer para probarlo, de hecho, incluso podemos realizar esto. A mí me gusta probarlo. ¿Necesitamos variables? No, no necesitamos variables. Begin. Entonces lo que voy a hacer es un write. No, ¿cómo está por vuelo? Claro, no nos dice cómo está cargado esto. Pero vamos a hacer... Voy a hacer un write ln. Ahí Alison volvió, no sé si te alcanzó, Sí. Alison, con lo que llegaste a escuchar, porque justo vi que te fuiste. Si no, sí. Bien. ¿Escuchaste algo de lo que... No pasa nada, no pasa nada. ¿Escuchaste algo de lo que charlamos ahí? Si no, te lo vuelvo a repetir sin problema, con respecto a tu pregunta. Bien. Lo que decía, con respecto a si la lista auxiliar es lo mismo si lo pongo en los parámetros del proceso, claramente sí. Se puede enviar la lista auxiliar como parámetro del procedimiento. También se puede mandar la lista original, ¿sí? La lista propiamente dicha. La diferencia entre uno y otro, ¿sí? Es que si se manda la lista original, hay que tener en cuenta cómo estamos declarando los parámetros formales, digamos, ¿sí? Si está recibiendo por valor o por referencia, porque sí, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si fuese por referencia, estamos en la misma condición, estaríamos pisando la lista auxiliar, pero si en las llamadas de los procedures enviamos la lista auxiliar, ahí sí me da lo mismo a mí, por ejemplo, enviar en el recorrer lista, si es que queremos hacer el programa principal, todo lo que está en el programa principal en un recorrer lista, podemos enviar tanto lista auxiliar como lista original. Pero en la carga de la lista sí hay que mandar no la lista auxiliar, sino la lista original, porque si no, la lista original vendría a ser nuestra lista auxiliar y entraríamos en un problema, ¿sí? Por eso fue que acá en esta llamada a este, por ejemplo, yo mando la lista original. Porque si yo llego a mandar la lista auxiliar, que tranquilamente, como son el mismo tipo, tranquilamente se lo puedo mandar, pero en este caso la lista auxiliar pasaría a ser nuestra lista original y no es lo que queremos. Y si todo el recorrido lo tenemos nosotros sobre lista auxiliar, perderíamos ese valor. Conceptualmente, como el enunciado es eso, si terminó acá y no procesamos más nada, no está mal. Pero a mí siempre me gusta salvar la lista original, porque es la información. Ahora porque nosotros lo tenemos todo en listas y en memoria, pero después se puede trabajar eso por lo general esa información está guardado en disco, con archivos, cosas así, entonces siempre es importante que se cuiden las estructuras de datos, digamos, por más que estén en una sola variable. Eso con respecto a tu pregunta. Cualquier cosa me vas consultando. Nada, esto es lo que quedó. Acá obviamente nos queda definir, por ejemplo, la lista ingrese el código de vuelo y le hacemos un readln punto código de vuelo y así lo vamos repitiendo tac, 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 tac por cada uno de los campos. DNI, país de origen, DNI. Esto podría tranquilamente hacer con el WIT, pero estamos acá. País de origen. País de origen. País de destino.
y valor del ticket. Entonces acá ingrese el DNI, país de origen, destino, ingrese el país. Y ingrese el ticket. El valor del ticket. Y lo que faltaría es ir completando el recibo. Obviamente falta el cargar. Este cargar es una carga ordenada, digamos, ¿sí? O sea que habría que, podemos hacerlo. Yo ya lo tengo por acá. En algún ejemplo seguramente acá. No lo pienso rehacer. Insertar ordenado. Lo único que voy a hacer es ahora voy a explicar. Tengo procedure y tengo el login y el end. Esto lo que hace es carga la lista ordenado siempre. Claro, en este caso esto es un... Déjeme que lo ordene. Entonces esto es un lista ticket. Sí. Tengo el nuevo, el actual, el anterior. Viene la lista, pap. Acá yo lo que debería hacer es el dato, lo que debería hacer es, me falta, ¿qué me falta? El ticket, me falta el ticket, 2 puntos, de ticket. Sí, el dato que di, lo que va a hacer una vez que bien. Entonces voy a poner un while. Voy a sacar todo esto que me confunde más. Vamos a suponer que en nuestro corte de control lo vamos a definir acá. No nos dice nada de cómo cargaron la lista, pero yo esto lo quiero hacer para probar todo el circuito, ¿sí? Leer ticket, vamos a suponer que vamos a pam. ¿Cómo era? Ticket. Leer ticket. Sí, acá por ejemplo podemos decir el ticket punto código de vuelo sea distinto. Va a ser una carga simple, porque por lo general las cargas que están -1. Si el código es -1, termina. Do begin. Acá lo que vamos a hacer es sí, acá lo que voy a hacer es insertar ordenado y le voy a mandar la lista y el ticket. ¿Sí? Y acá lo que hacemos es
leer ticket y le mandamos ticket y lo vamos haciendo. Después lo que nos va a faltar es el insertar ordenado, que ese sí voy a reutilizar lo que ya tengo. Lastimosamente no podemos hacer esto en el parcial, pero acá, como estamos en una clase, podemos hacerlo. Esto, entonces tenemos el insertar ordenado, que es llamado por acá, y donde recibe, lo único que vamos a cambiar es acá, es el T lista ticket, y acá es el T ticket, lo que se va a insertar ordenado. Esto también es el mismo tipo acá. Tenemos el nuevo, el actual y el anterior, porque siempre el insertar ordenado se hace de esa forma, ¿sí? Siempre se le tiene que buscar un lugar. Y acá lo que hacemos entonces, lo primero que ya sabemos que si ya entró acá tenemos que agregarlo. Entonces lo que hago es, creo un nuevo nodo, le agrego el dato y ya el siguiente le pongo en nil, ¿sí? Yo siempre, en la creación de un nuevo nodo, siempre le hago esto, independientemente de que después esto pueda llegar a cambiar, pero como para no olvidarme nunca de que el siguiente tiene que tener un valor, ya le cargo un valor nil de entrada. Después se puede actualizar o no, ¿sí? Esto vendría a ser la creación. Después de esto, el tema de la lista anterior y actual es para recorrer la lista. Entonces lo que hago es, si el actual es distinto a nil y el actual que apunta, en este caso actual que apunta a dato, que apunta a DNI, en este caso, es igual a es mayor a dato.dni. Ahí le vamos encontrando el lugar en la lista en el que tiene que ir ese DNI. Y vamos viendo entonces, por ejemplo, si el DNI que nos viene en nuestra lista tenemos el DNI 1, 6, 9 y 10, poneré, y nos viene el DNI 7 y habría que ir encontrando el lugar, ¿sí? Moviéndonos entre actual y anterior. Entramos en detalles si les parece después, si es que hay alguna duda con respecto, pero nada más. Lo único que hace este while es encontrar el hueco donde debería ir. Esto, sí, en este ejemplo que mencioné, si estuviéramos recorriendo, anterior nos quedaría, por ejemplo, en el nodo 6 y actual nos quedaría en el nodo 7, porque ahí, y cortaría, y después lo que hacemos es solamente hacer el enganche, ¿sí? Entonces, esto lo que hago es lista, si es igual a actual. Si lista es igual a actual, que puede ser por dos cosas, ¿sí? Perdón, puede ser por una razón, de que acá no haya entrado nunca, ¿sí? Porque como acá yo actual le dije que es igual, ¿y dónde se modifica actual? Adentro de este while. O sea que si no entró en este while, acá claramente la lista es igual a actual. ¿En qué caso puede pasar eso? ¿En qué caso? Y por ejemplo, cuando la lista esté vacía, es el primer nodo, por ejemplo. Si es el primer nodo, claramente la lista está en nil, no entraría acá, acá le asignaría nil, entonces acá no entraría porque actual es nil, y acá nil es igual a nil, si entra, entonces lo que hago es al nuevo nodo punto siguiente, ¿sí? Como esto se inserta ordenado, en este caso el nuevo nodo punto siguiente, lo que hago le apunto lista. Fíjense que en este caso lista, como es nil, como es el primer nodo, o sea, el nodo siguiente vuelve a estar en nil, y lo que hago es lista, le asigno el nuevo. O sea, que el nuevo nodo queda como primer nodo de la lista que estamos cargando. Esa es la primera vez. Después la segunda vez ya claramente ya tenemos un nodo, ya insertamos el nodo con DNI 7, por decir uno. Y es el primero. Después nos viene, por ejemplo, el DNI 9, ¿sí? Y de vuelta creamos el nodo, le ponemos siguiente nil,
hacemos que el anterior apunte al nodo 7 y el actual apunta al nodo 7 y entra acá. Actual es distinto a nil, no, entonces entra, entonces anterior, en este caso es igual, porque como estaban igualando, entonces anterior es igual sigue siendo el nodo 7, pero se actualiza el nodo actual. Entonces el nodo actual que apunta y ahora, por ejemplo, apunta a nil y sale de acá. ¿Por qué? Porque actual ya nos queda nil. Entonces, preguntamos, ¿lista es igual a actual? No. En este caso actual ya es nil y nuestra lista está apuntando al nodo 7, digamos que es el primer nodo. Entonces no entra en este if y entra por el else. Entonces acá lo único que hacemos el enganche. Decimos, anterior, ¿quién es? El nodo 7 en este caso. Entonces, anterior, que apunta al siguiente, es el nuevo nodo. Y lo que hacemos es nuevo nodo, punto siguiente, le decimos que es el actual. Para este ejemplo, donde solamente tenemos el 7 y ahora tenemos el 9, claramente acá salió por el nil y le estaríamos poniendo nil. Pero este caso sirve tanto para insertar al final como para insertar en el medio, porque si ahora, por ejemplo, nos viene el DNI 8, sabemos que tenemos el 7, el 9 y el 8 debería ir en el medio. Entonces, este mismo código, lo mismo. Anterior vendría a ser el 7, actual vendría a ser el 7 y entramos en este while. Y nos vamos moviendo. Actual es distinto a nil, no. Vamos buscando el lugar de mientras sea menor, ¿sí? Y nos vamos moviendo. Entonces, anterior va a ser la primera vez 7 y acá apunta al 9. Viene acá. No sale por esta condición porque el actual no es nil, pero el actual ya es 9 y ya no cumple esto, ya es mayor al que nosotros queremos cargar, que es el 8. Entonces sale también de acá y de vuelta acá no entra y acá sí, lo que hace anterior, ¿quién es? En este caso es el 7. Entonces 7 que apunta al siguiente, digamos, es el nuevo, o sea, es el 8. Y al 8 le decimos que el siguiente es el actual, que en ese caso vendría a ser el nodo 9. Y siempre vamos insertando en orden. Esto es el parcial completo, incluso haciendo estos módulos que por ahí no requerimos hacerlo, pero en este caso lo hicimos para que quede el ejemplo completo. No me quiero arriesgar en la llamada que se está grabando de compilarlo, pero voy a arriesgar a ver qué onda. ¿Qué nombre le puse? Parcial. Esto es parcial. Bien. Le voy a... parcial clase. Parcial clase para que me sea más fácil compilarlo. A ver, vamos a ver entonces. Free Pascal Compiler. Parcial clase.pas. ¡Ah! En la línea 6732, 6732, 6732, 6732. Ticket.código vuelo. ¿Por qué no le gusta? Ajá, claro. Entonces, porque el rango es -1 y esto me chilla, ¿por qué? Porque nosotros le definimos un subrango de 1 a 1200 y yo acá estoy comparando por el -1. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar esto y que sea con el DNI -1. Entonces, cuando se ingresa el DNI -1, el DNI 0, digamos, puede ser el DNI 0, se usa mucho también el DNI 0. Cuando se ingresa el DNI 0, se deja de cortar, se deja de cargar. Entonces, bien, ahí ya ese pasó y me dice que tengo otro error de sintaxis en la 7613. 7613. Pam, pam, pam. Error de sintaxis. Acá. Esto es una declaración y no una asignación. Uf,
Lo que varía la cantidad, no existe la inicialización. Gracias. Me falta inicializar esto. Cantidad, 2 puntos igual 0. Después nos dice que en la 101.16, creo que no le gusta esto. $133.38. 133.38. Lo mismo, me parece que es lo mismo. Acá. Eh, 137, 120, 137, 137. Estamos acá. Acá. No le gusta esto. Y ahí compiló. Tenemos el programa compilado. Control ls. Esto. Punto barra parcial clase. Y ahí empieza a cargar el código 1, el DNI 1, el país de origen 1, país de destino 1, el valor 10. Ingrese el código de vuelo de vuelta. En este caso le voy a decir código 5, el DNI 1, país de origen 2, país de destino 1 y valor 20. Y así vamos cargando hasta que ingrese el código de vuelo 1, ingrese el DNI 0, se termina. Debería cortar eso. Y ahí hizo todo ese... Pero bueno, esto ya está para probarlo. Lo voy a compartir. Este ejercicio que ya está terminado, pero nada, ya nos compiló, ya nos cargó. Habría que solamente probar haciendo las caras, que ya se nos va a ir mucho tiempo. Así que nada, lo voy a subir esto. Lo voy a mandar para que lo ponga después, Rizo, si te parece, para que lo ponga como descripción de... Ahí está. Para que lo pongan como descripción del video para Dale. esto, lo pongan en eso, ¿sí? Te lo paso a vos y nada. No sé si tienen alguna consulta más sobre esto, si quedó claro las cosas, si quedó algo más, si tienen alguna duda puntual que no sea de esto, sino que quieran consultar algo más. No hay problema, esta sería la parte donde nos sacaríamos las dudas. Pero siempre lo importante es que, o sea, por lo menos cuando lo estoy dando yo, de hacer el ejercicio puntual que venimos a hacer y después al final dejamos dudas. ¿Se entendió esto? Los otros parciales no difieren mucho de esa lógica por lo que yo vi. La mayoría tenían cortes de control, validaciones, vectores contadores y listas. ¿Cuándo tienen el parcial? Si me pueden decir. Así vemos de organizar otra clase más. Por lo menos así yo me organizo. Yo por lo menos no tengo nada. Bien. Genial, Alison. Nada, seguramente me voy a acomodar yo también con el tema del laburo todo para dar una clase más antes del recuperatorio con capaz agarrando otro tipo de ejercicio. Pero nada, no nos va a cambiar nada en cuanto a lo que venimos planteando.
Así que si ya no queda dudas, Rizo, estamos con esto. Bueno. El 25, uno atrás de otro. Bien. El 25, a ver, el 25 es en 15 días aproximadamente. Así que si pueden hacer la consulta antes del 25, perfecto. Claro, yo por general las consultas las puedo, me queda mucho más cómodo darlas los jueves. Así que podía yo hablar con los chicos a ver si puedo dar una consulta el jueves 24. Porque, nada, yo este jueves iba a darlo, pero tuvimos un imprevisto ahí, pero nada, por eso había dicho para recuperar esa clase el jueves que no se pudo darla hoy en la mañana, por ahí sábado a la mañana, es más complicado levantarse, pero yo no tenía otro hueco, yo después, ahora corto y me voy a poner a trabajar y por eso no prefería arrancar fresco. Pero dar una clase después de una jornada laboral un sábado es como más complejo, así que arranqué con la clase directamente antes. Después yo coordino con Mica para que me reserve de última el 24 para que yo pueda darles una. Y ahí hacemos un repaso de vuelta de las dudas que vaya teniendo. Nada más que eso. Espero que les haya servido, que haya quedado las cosas relativamente claras. Así que nada, cualquier cosa. Yo estoy en el grupo que tienen los chicos en el WhatsApp. Me llamo Javi, así que me arroban, me hacen consultas, no tengo problema. Yo de vez en cuando entro ahí y voy consultando. Así que nada. Voy a pasar por el grupo también el link de esta clase, así que no se preocupen. Muchas gracias y de mi parte es todo.